pero pagué las consecuencias del COVID. Estuve muy enfermo y de hecho estuve hospitalizado largo tiempo. Estoy con el doctor César Mariscal, clínico internista, especialista en enfermedades crónicas y raras. Mi querido doctor, ¿qué? Que la última vez hablábamos de lo de raras, ya voy a ver de que lo saquen de donde está. Hay que sacar eso, Raquel, porfa. Nada de enfermedades raras. Soy un internista que me gusta la medicina y nada más. Lo de raras hay que sacarlo. Perdón. Bueno, es que el COVID es raro. Bueno, pero qué sé yo, vende una idea que no es, en realidad nada, simple. No, porque pues, las enfermedades son raras, no usted, pues, doctor. Bueno, la situación del COVID actual, cuénteme, ¿cómo va? Mira, bueno, recordemos la pandemia, nadie lo va a olvidar. Luego hubo pues toda una cosa de manejo más tranquilo, ¿no? Básicamente porque los hospitales ya no estaban sobrepasados, básicamente. Y eso sí es evidente para todos los médicos. En la época de pandemia era tremendo la cantidad de consultas, las interconsultas por teleconsultas y la cantidad de gente dando vuelta. Y al haber tanto número de pacientes, por supuesto, se veían muchos muertos. El porcentaje de mortalidad del inicio de marzo definitivamente era más. En todas partes ha pasado lo mismo. O sea, la mortalidad, tal vez por el mejor manejo, no por las mejores intervenciones específicas, pero por el mejor manejo, por el mejor conocimiento del manejo de la enfermedad, ha disminuido ya la mortalidad dentro del grupo global de COVID. Entonces, en ese momento estábamos al inicio, con la gran cantidad de casos y con una mortalidad significativa. Guayaquil ha tenido una segunda ola, Quito ha tenido una segunda ola. Digamos que definitivamente viéndolo, nadie lo ha reconocido, ¿no? Esta es la pugna que tienen de hecho el gobierno seccional con el gobierno central, ¿no? Hoy día escuchaba en la radio, júntense y traten de ponerse de acuerdo. Yo te digo, por lo que nosotros los médicos vemos, definitivamente hace unas 3, 4 semanas se notó un incremento. Eso tú lo ves en el hospital, donde yo trabajo, por ejemplo, que hay muy pocas camas ya destinadas al COVID, se llenaron y lo demás. Pero decir que ha habido un rebrote, me parece que es exagerar un poco la cosa. De que hay casos continuamente, los hay. Ok. Simplemente hay unos pequeños picos que de repente suben después de un feriado. Correcto. Imaginémonos que un rebrote nos va a poner en un corre-corre tal como el que estuvimos en marzo. Claro. Porque realmente se esperaría que fuera una ola importante, ¿no? O sea, y eso no ha pasado. ¿Cuáles hubiesen sido las características de una segunda ola? Y las características hubieran sido con mucha similitud a lo primero. Primero que todo, fíjate tú que si hubieran sobrepasado la capacidad de hospitalización de los hospitales. Y eso no ha pasado. O sea, siempre han habido camas disponibles en el sector de la salud. Es verdad, lo que pasa es que, claro, uno vive esto con tanta pena, con tanto compungimiento, y a todos nos toca, ¿no? De manera directa o a través de familiares. Entonces, cuando nos toca, tenemos el sesgo de creer de que todo está peor, pero en números reales parecería que la situación está continua, nunca deja de haber un COVID y nunca dejan de haber el número de muertos por COVID que aparentemente reportan unos u otros. En Guayaquil dice que son 5 por lo menos diarios. Y eso no ha bajado, pero tampoco ha subido, no hay un rebrote. Claro, lo que tenemos que nosotros lograr ahora es que las fiestas navideñas sean con mesura. Claro que sí. Mesura, con reuniones controladas y obviamente también con distanciamiento, incluso dentro del área familiar. Así es. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, el distanciamiento, tratar de que si se hacen reuniones, el contacto no sea más de 2 horas, que los grupos familiares conserven igual el distanciamiento de 2 metros e idealmente que se hagan espacios abiertos, digamos. Entonces son como medidas generales, o sea, nadie tiene la regla perfecta porque es muy difícil establecer eso. Se impone la regla del sentido común y de lo que nos está pasando. Entonces yo creo que definitivamente lo que uno termina haciendo, ¿no? Lo del distanciamiento, lo del uso de la mascarilla continua, lo del aseo de manos, es algo que no debemos aflojar. Y ojalá pues que la gente no se amotine, ¿no? ¿Usted se contagió de COVID, doctor? Sí. Ya. Sí. En principio, ¿no? No. En realidad, pues yo como médico resulta que ya me había hecho 5 hisopados, ¿no?
en ¿Ya? el inicio. Al inicio era imposible, porque había que tener palanca para que fuéramos al laboratorio y nos hicieran entrar por la puertita de atrás y nos hagan a los médicos, ¿no? ¿Ya? Pero claro, porque al inicio estábamos todos aterrados y encima yo la primera semana vi 3 personas. Uno de estos chicos que ha venido de España, a través de Miami, lo tuve aquí y me llamó la madre a los 2 días a decirme, César, tiene COVID, Diego. Ah, bueno, y vi 2 personas más. Entonces yo me fui a hacer mi hisopado y fui negativo. En el mientras tanto me mandé a guardar, porque ese era el momento en el que no habían pruebas aquí, sino que se enviaban a Quito. Pero por una cuestión de lógica y de responsabilidad, los 14 días que te piden, nada, había que aislarse, ¿no? ¿Verdad? Después, a lo largo del tiempo, al menor síntoma o duda de exposición con mucho contacto, otro hisopado. Y finalmente, y va a ser interesante, lo podemos llevar un poquito a lo mío, hasta para ponerlo como un ejemplo de caso. ¿Te puedo llevar ahí? Digamos, yo, ¿sí? No Ok. me lo preguntes. Porque voy a hablar de algo que es muy importante para la comunidad. Mira, el 29 de septiembre yo me sentí medio decaído. Entonces, como estoy aquí en el Omni, en mi consultorio, bajé y me hice un hisopado. Obviamente me entregaron el resultado rápido, al día siguiente, y era positivo, prácticamente sin síntomas. ¿Ok? Entonces, yo me fui a mi casa, pero antes de irme, me hice una tomografía. Y en la tomografía, para ver que lo que está escrito es como es, ¿no? En la tomografía tenía 2 o 3 infiltraditos muy pequeños pulmonares compatibles con COVID. Pero eso hasta ahí era un COVID leve a moderado, no cambiaba nada. Yo me fui a mi casa a estar tranquilo. ¿Con qué? Con lo que siempre le digo a los pacientes. Si usted tiene $10 para gastar, gástese en un saturómetro, porque lo importante es verte cómo estás clínicamente y cómo estás saturando tu nivel de oxígeno. Y recordar que el COVID va por etapas y que en general el síntoma disnea y dificultad va entre el día 5 al día 8 del inicio. Entonces, eso hice yo. Como buen cristiano, me fui a mi casa, me agilé, me puse COVID y estaba muy tranquilo. Y el COVID no me hizo ni pizca, pero ¿No? pagué las consecuencias, no, pero pagué las consecuencias del COVID. Estuve muy enfermo y de hecho estuve hospitalizado largo tiempo. ¿Por? ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama el daño colateral del COVID. Y te voy a explicar por qué. 1 de octubre, 2 de octubre, estoy en mi casa, muy tranquilo. El día 3 o 4 de octubre tengo un tremendo cólico del abdomen, que es un cólico biliar, ¿ok? Vengo al hospital muy dolorido, pero muy dolorido. Eh, yo soy médico de un hospital donde todo el mundo realmente nos tenemos cariño y nos conocemos, pero igual tienes COVID. Los cuartos de COVID que los hospitales tienen, realmente cuando uno lo vive en carne propia, puede entender la crueldad que eso tiene. Un hospital privado con cuartos de 2x2, cerrados sin luz. Para el colmo de mis males, mi esposa que me acompañaba enferma, leve, porque ella es una tipa sumamente sana, entrenada y lo demás, pero con mucha cefalea, con mucho malestar. Un COVID leve, pero con mucha cefalea. Entonces yo estaba en esta habitación padeciendo todo lo que todos ustedes han padecido, lo que la comunidad me va a entender, el mal cuidado de los servicios médicos y paramédicos. No es una novedad, no estoy diciendo nada que ofenda a nadie. Entonces, estoy en el hospital. Por supuesto, yo tengo un cirujano técnico de confianza que lo sigo recomendando siempre para la cirugía de biliar. Y el tipo me dijo, esperemos, típico me sacó la vuelta. Eso es lo que se daño colateral. Entonces yo en mi desesperación, como también soy médico, dije, busquemos una alternativa. Tengo un dolor, estaba con infusión de morfina, estaba muy dolorido. Tenía la vesícula muy comprometida. Entonces propuse hacerme un procedimiento. En lugar de sacar la vesícula en cirugía, te la drenen desde afuera. Eso ya no se llama, si yo te saco la vesícula o cualquier órgano, se llama, en este caso, colecistectomía. Pero cuando yo no voy a sacar, ya no se llama ectomía. Cuando voy solamente a vertir para afuera, por una punción, se llama ostomía. Entonces, hagamos una colecistostomía percutánea, dije yo, que debería haber sido un método sencillo, ¿correcto? Pero resulta que ni tan sencillo. Terminé igual a mi tercer, cuarto día de COVID leve, intubado, no por enfermo, sino para la anestesia, y el procedimiento aquel, que en realidad debió ser directamente, mi mujer, mi familia me decían, pero ¿por qué no te operaron directamente? Le digo, bueno, entonces me fui con el catéter, yo me fui a mi casa los 2 días, con un catéter, esperando que pasase el tiempo
para que mi cirujano se animara a hacerme la colecistectomía definitiva. El día 13 de octubre, un martes, amanezco muy mal, con mi catéter aquí, con mi vía acá. De hecho, cuando me drenaron la vía biliar, tenía una bacteria, una Escherichia coli dentro de la vía biliar. Entonces me voy a mi casa con mi vía, con mi todo, con mi enfermera y con mi drenaje. Y aguantándomela como un macho, porque eso es muy estoico. Tengo una cosa muy fuerte con el tema del dolor. Entonces, el 15 de octubre, el 13 de octubre, me siento con un dolor que me partió el pecho. Se llama dolor pleurítico. La pleura es una membrana que recubre al pulmón, a la víscera, se llama pleura visceral, y hay otra hoja que recubre a la pared torácica, se llama pleura parietal. Entonces, entre la pleura parietal y visceral hay un espacio virtual, no hay nada. Pero resulta que cuando eso se inflama, cuando tú respiras, eso se mueve, duele como una puñalada. Le decimos dolor en punta de costado. Entonces yo me despierto con ese dolor el día 13. Vengo al hospital, me hacen unas nuevas imágenes y estaba complicado. Tenía una neumonía y tenía derrame pleural. Me ajustan el esquema antibiótico, me tengo que regresar, y entre el 13 y el 15 me estaba yendo de largo. La neumonía, que había sido un solo lóbulo, se subió del lóbulo inferior al medio, y luego al lóbulo izquierdo, y el líquido que tenía en la pleura estaba tabicado, entonces había que entrar a cirugía. Entré de cirugía de emergencia el día 15, a las 6 de la tarde, salí a la 1 de la mañana, entraron los dos cirujanos. El de tórax, una hora, me drenó el tórax, limpió la pus que había en la pleura y me sacó y me salió con un tubo. Y la parte de la vía biliar se quiso hacer laparoscópica. Pero como yo había tenido un catéter colocado allí que pretendió hacer bien, pero las cosas en medicina tienen eso, bien y mal, siempre hay que pagar un precio. Bueno, el cirujano con tanta inflamación, yo tengo como ver el video quirúrgico, no es que me lo contaron, lo veo, lo tengo acá para verlo, pero tenía un gran hematoma en el hígado por la punción del catéter previo, y el hombre no pudo hacer laparoscópica la cirugía. Y de hecho, tan mala suerte que ni siquiera me pudieron sacar la vesícula completa, se quedó un muñón, o sea, un tercio de vesícula adentro. Quiero decir esto, aprovecho la oportunidad para decir esto, para que la gente entienda, mira, yo soy médico y soy una persona recontra aceptada en este medio y estoy en un núcleo de amigos, ¿no? Mientras juega el doble filo de que al ser médico y ser pucha, no vaya a ser que te complique Mariscal y todo fregamos, digamos, ¿no? Pero en realidad esto es lo que se llama el daño colateral del COVID. Lo que tanto hemos hablado, de los pacientes que no los aceptaron para quimioterapia, no los han aceptado para procedimientos. ¿Por qué? Por el temor al COVID. Por eso es tan importante conocer, por eso es que hemos vivido diciendo 18.000 millones de veces que me han entrevistado a mí, yo les he dicho desde el primer día, escúchame, cuando uno tiene un COVID positivo en el hisopado, y lo hablaba contigo y te quedaste muy sorprendida la primera vez, dije, después del día 10, nadie ha logrado aislar un virus vivo del hisopado. Por eso es que uno es transmisor, los primeros 10 a 14 días se pone como una cosa prudente. Pero pasado ese tiempo, tú puedes seguir manteniendo el hisopado positivo sin que eso denote infecciosidad, ¿ya? Y esto lo venimos marcando, pero cuesta tanto aceptarlo que cuesta aceptarlo entre médicos, ¿ya? Entonces hay un temor terrible. Eso se llama daño colateral en COVID. Yo la pagué, no ando bien. En realidad estoy con esto porque tengo un poco de frío, estoy medio con sensación de temperatura, pero es complicado. Entonces, son muchas cosas las que esto ha condicionado. Como tú me dijiste, es una enfermedad rara, y yo le agregaría algunos calificativos, ¿no? Horrendos a lo que es esta enfermedad, porque mira lo que ha condicionado. Entonces, pasan esas cosas. A pesar de que la situación más o menos se va aclarando y a pesar de que todos deberíamos manejar un nivel de información más o menos igual. Doctor, lo que yo no entiendo, a ver, una parte que no me quedó tan clara, perdóneme, es que usted por tener COVID no quiso hacerse el procedimiento que debió habérselo hecho completo. Yo no quise. ¿Usted? Yo no es que no quise. Yo no es que no quise, estaba funcionando de paciente. Y te cuento algo, por eso remarqué lo del cuarto de 2x2. Porque cuando tú ves un hombre, o tú, yo te veo a ti como una mujer íntegra, con capacidad de resolver, que toma decisiones por otros, es una cosa. Pero si te tengo enferma, con tu compañero al lado, enfermo, en un ambiente hostil, y con morfina en el medio, y con una desesperación de la incertidumbre, ni el tipo más parado del mundo puede estar totalmente. Entonces, no, mi idea, lo que yo pedía era que me operaran de entrada. La cobardía, la falta de, la cobardía,
de no afrontar la situación, no es que fue mía. Lo que pasa es que yo no le puedo poner un revólver a un tipo en la cabeza, y es muy difícil para mí como médico, en ese momento hacer cambio de equipo médico, porque por ahí me quedo acéfalo. Porque así somos de susceptibles los seres humanos, y más los médicos, somos figuritas, digamos. Entonces es complicado para que logres entenderme. Yo siempre digo lo mismo, si en lugar de ser el paciente, yo hubiera sido el médico de ese paciente, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué? Porque depende de qué tanto fronteas tú y lo demás, ¿no? Nosotros somos ecuatorianos y sabemos que cuando tú eres muy de frentear, bueno, ahí te vas en el rótulo aquí, jodido o lo que fuera, o cuando tú quieres defender los derechos de lo que es, o cuando quieres defender lo que es justo, ¿no? Por otro. Entonces, eso es lo que se llama daño colateral. La ignorancia médica, y la ignorancia de la comunidad en general, pero en este caso médica, porque son decisiones médicas, de no hacer las cosas por este pavor al COVID. Entonces, el tipo que no quiere meterse con pacientes COVID tiene que decir, yo no veo pacientes COVID, me voy a mi casa. Pero si te vas a comprometer a algo, hazlo. Es como que tu comunicadora dijeras, bueno, pues yo no te voy a comunicar. Y bueno, déjale lugar a otro. Entonces, de esto se trata. Ahí fue que me referí. Trato de ser más claro. No es que yo no haya querido. Yo quería una cirugía y me a mi casa. De hecho, anda un poco más allá. Te conté que yo tenía un COVID leve con neumonía. ¿Sabes qué mal me hizo estar ventilado 2 horas para un procedimiento que no fue definitivo, sino que fue transitorio? Podría haber sido definitivo. Entonces, tal vez eso haya tenido que ver con la tremenda progresión de la neumonía, que es lo que a mí me pica en la cabeza. ¿Eh? Porque imagínate que a los COVID le decíamos ni se nebulice, imagínate lo que es meter. Entonces, si ya me metiste en un tubo 2 horas de ventilación para estar en una cirugía, caramba, riesgo-beneficio, vamos a hacer lo que toca, lo que es mejor, no un paso intermedio, que yo lo propuse porque pensé que iba a ser con sedación y esto, pero bueno, así son las cosas. La vesícula muy aplatonada, muy difícil, y yo ¿qué hacía? 6:30 de la tarde esperando a los médicos hasta las 7. No me podía acostar del dolor, habían 2 auxiliares de enfermería dando vuelta que no eran muy agradables, y yo sufriendo. Entonces, con morfina, con dolor, con la preocupación, tuve un despertar horrible de esa primera anestesia a propósito, cosa que no suele ser común. Entonces son todas cosas que pasan. O sea, que la comunidad entienda que nadie tiene coronita y nadie estamos exento de nada. Y esto que yo me recontracuido. Tengo atendiendo pacientes COVID desde el principio de la pandemia. Pero está bien, un día te toca. Si hay tantos mecanismos de transmisión que a veces no se aclaran, pero ¿cómo te infectaste? Te pregunta la gente. ¿O no? La gente dice, uy, yo no le abrí las puertas a nadie y todo. Entonces, esas cosas pasan. Pero qué bien que me vino, porque yo creo que a veces, de hecho, a tu público, cuando uno cuenta cosas desde un punto de vista directo o personal, por ahí son más ejemplificadoras que los datos fríos que habitualmente uno maneja producto de las investigaciones de otros, ¿no? Claro. Bueno, son testimonios, doctor. O sea, tenemos que agradecerle a todos el hecho de que estemos haciendo esta entrevista con usted el día de hoy. Sí, por supuesto. Agradecidísimo a Dios. No sabe lo que es. Lo tenía al lado todo el tiempo al hombre. Claro, obvio, obvio. ¿Qué Sí, cosa, ¿no? Bueno, ahí yo tengo que hablar del ego de los médicos. Tengo que hablarlo. Porque yo también he sido en algún momento víctima de eso. Por supuesto. Y es terrible. Los médicos no quieren dar muchas veces, no todos, su brazo a torcer. Y como usted dice, es muy difícil cambiar de médico. Porque hay otro dicho también entre los médicos que dice, un médico cura, 2 médicos, dice qué, y 3 médicos matan. Entonces uno bajo ese concepto dice, bueno, mejor no cambio, me quedo con este. Pero a veces los médicos se ponen obtusos. Sí, es muy común. Yo creo que es muy común en el ser humano, comencemos por ahí, Es el ¿no? egoísmo que tenemos Lo, como seres humanos. claro, lo que pasa es que en este caso, ¿qué sucede? A ver, vamos a decir, lo que uno hace al final es un don prestado, porque te lo da Dios. El tema es no entender que ese don viene de ahí y creerte la mamá de Tarzán y encima ser soberbio. Así es. Que ese sí es un problema. Ese no es un problema exclusivo de los médicos, es un problema exclusivo de la humanidad. De la humanidad. El médico tiene un problema y un agravante, que tiene poder. Porque yo tengo poder en lo que te digo. Si yo te doy medicación a ti, más si tú confías en mí, te puedo llevar por el camino que quieras si me equivoco. Entonces, hay gente que usufructúa malamente de esto, por ignorancia alguna, y la que usufructúa malamente por interés. Porque encima estamos clarísimos, ¿no? Se van a ofender más de un médico conmigo, pero estamos clarísimos que la medicina genera. Entonces, obviamente que los estudios generan, todo genera. No es un secreto.
El mundo lo sabe, son negocios. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente también está la idiosincrasia de la comunidad, que creen que hacerles de más es mejor. A mí me pasa, a veces me gasto una hora explicándole a un tipo que no tiene que hacer X cosa y cobro lo mismo que si le hubiera hecho una orden que me genera un rédito por algo que no necesita. Entonces es difícil al final del día. Ecuador no es justamente el país más lindo del mundo, para ser muy honesto. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok, entonces, qué lindo que podamos hablar de estas cosas. Ayer o anteayer te escuché hablar con Pepe Guevara, que también habla muy frontalmente. Maravilloso. Yo fui su alumno y en realidad soy su amigo y tuve la oportunidad de estar cercano a él. Es que nos falta humanidad, ¿no? Nos falta el juramento tal vez de Hipócrates, de realmente no hacer daño, que es lo más importante dentro de la medicina, ¿no? Así es. Realmente ser devotos de la medicina, de ser como esos médicos antiguos que iban con su maletín y curaban realmente por la capacidad que tienen, que es para mí, una de las profesiones más nobles. Seguramente. La medicina. Hay que hacerlo. El problema, Mariela, es que la gente, o sea, yo siempre digo lo mismo. Yo, de hecho, cuando hay que hacer negocios o algo, la mando siempre a mi esposa, para los muebles del consultorio, para todo. Porque cuando voy yo, se encarece. ¿Por qué? Eso es así. Y el doctor tiene plata. Claro. Entonces, es ese maltrato al que uno se ve. ¿Cuántas veces a ti te deben querer ver la cara de boba todos los días? Entonces, te van a cobrar algo más que lo que es, porque la gente es así de abusiva y cree que todos los demás somos tontos. Además, con esta polarización que generó lastimosamente ese gobierno que tuvimos, todo el mundo cree que uno es pelucón y ni conocen tu historia. Entonces, todas estas cosas pasan y lastimosamente generan daño. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la soberbia de los médicos. Yo la vivo en carne propia. ¿Sabes qué? A veces te tienes que pelear con gente por criterios, por conceptos. Entonces de ahí se van seleccionando. Uno sabe con qué grupo trabajas, tú sabrás cuál es tu grupo de amigos. Entonces, en este caso, tu grupo de colaboradores o tu grupo de interconsultores o la gente con la que trabajas. Eso se puede llegar a hacer, pero de que las cosas, pero no solamente a ese nivel, a todo nivel, al nivel del cuidado. ¿Quién no ha sufrido, quién que me escuche no ha sufrido estar en un hospital y haber sufrido la displicencia de la gente que tiene que estar a tu cuidado? Ya no hablemos de médicos. El otro día leía un comentario de este señor de Gustavo Pacheco, el que era cantante de La Bodega, que ha estado mal en el Bernaza, y hacía muy buenos comentarios, pero hacía comentarios, yo le decía a una enfermera, señorita, por favor, niña, y el pobre tipo dice, y es verdad, te sientes más solo que Adán el día de la madre, eso es cierto. Entonces es complicado, pero es complicado la conducta humana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nada, tenemos que ver para dónde va a pendular el mundo para que las cosas mejoren. Pero de momento estamos como estamos. Mira lo que pasó en esta pandemia. Mira el abuso de la gente que ha vendido pruebas, querida. Que las vendían a 80 y 130 dólares 50 las pruebas cuantitativas que no sirven para nada. Cuestan $1. Hoy, de hecho, ya están muchos clavados con esas pruebas que no las pueden vender en 4. El tema de los Aptenra, todas estas cosas que pasaron, todas estas cuestiones que salieron a luz pública. O sea, es el abuso de la gente inescrupulosa. Pero vuelvo a decirte, el mundo está así y nosotros somos un país chiquito donde todavía se hace más evidente todas esas barbaridades. Todas esas barbaridades. Porque hay que ser cruel, hay que ser una mala persona para sacar provecho de la desgracia tan profunda ajena, de la desgracia ajena, pero más hoy en día cuando la desgracia se siente más porque realmente es una situación que nos aflige a todos. ¿A quién no lo ha afectado esto? Así es. Pero gracias a Dios, así como todas las profesiones, los médicos también tienen, pues hay médicos fabulosos, hay médicos que son de primera, que no son infalibles, es cierto, porque nadie, pero que son excelentes médicos y que creo que contamos con ellos acá en Guayaquil y eso nos alegra y eso también nos pone bien. Pero no significa que esos buenos médicos, capaz que en algún momento, doctor, no puedan tener sus fallas. Obvio. Saberlo reconocer a tiempo, ¿no? Para poder hacer una gira de timón y poder, tratar al paciente de la manera que hay que tratarlo, ¿no? Claro que sí. Mira, es que la medicina, piensa tú que la medicina es una ciencia de probabilísticas.
no es una ciencia exacta. Entonces, en realidad, cuando tú, de hecho, nosotros muchas veces hablamos, ¿no? Yo como clínico, nada de enfermedades raras, como un clínico común, digo, a mí me parece que usted tiene tal cosa, eso se llama diagnóstico tentativo. Para hacer un diagnóstico de certeza, yo tengo que tener un dato indiscutible de, pero eso no es tan frecuente. Existe. Tengo este infiltrado en el pulmón y tengo tal bacteria. Esto es una neumonía portada, tiene nombre y apellido completo. Eso se llama diagnóstico definido. Si no, a veces uno hace diagnósticos tentativos. Existe lo que se llaman diagnósticos diferidos, no por la ignorancia médica, sino por el comportamiento de las enfermedades. A mí me pasa ver alguna enfermedad con diagnóstico difícil, no se ha presentado de manera clara, y verlo, y hoy día decir tentativamente tenga esto, y en el tiempo definir el diagnóstico. Se llama diagnóstico diferido. De hecho, en los hospitales grandes universitarios, 8% de las personas se van sin un diagnóstico de certeza, y el diagnóstico se hace diferido. Son todas cosas que se contemplan, que si uno sabe transmitírselas a la gente las acepta. Hay gentes y gentes, ¿eh? Nosotros tenemos ese problema con la gente también, ¿no? Porque la gente necia es necia. Y el que no te quiere escuchar, no te quiere escuchar. Y encima corres el riesgo de que tú dices lo que es cierto, por lo menos, o lo mejor que puedes decir desde tu punto de vista de conocimiento y humano, y resulta que de repente te quieren contraponer contra perico de los pelotes. No quiero ser despreciativo con nadie, pero existen los pericos de los pelotes. Encima, ni idea, sino que, porque el título te da opción a cualquier cosa. Tener un título te da derecho a cualquier cosa, ¿o no? Te da derecho a cualquier cosa si tú tienes un título. Tú me vienes a preguntar a mí, tú no sabes quién es a la persona que tienes delante. Entonces eso existe, pero evidentemente, porque parece que estoy despotricando contra los médicos y te juro que como hay más de uno que no me quiere, me va a caer encima, bueno, igual a esta altura del partido, imagínate, porque no estoy diciendo nada que nadie lo sepa. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta transparentar la realidad, pero por supuesto que hay médicos fantásticos, fabulosos, pues si no, no viviría en una isla apartada de todo el mundo. No, hay médicos geniales, hay tipos que son buenas personas, hay tipos que dejan lo suyo por otro, ¿eh? O sea, esto es así. Y hay tipos técnicamente en Guayaquil de primerísima. Yo tengo que recalcar el caso del doctor Urel, que murió. El doctor Urel dejó su oxígeno para dárselo a otra persona en tiempos de pandemia y él murió. Lo conocí a él, lo conocí. Era un santo. Un buen hombre. Era un santo. O sea, realmente hay de todo. Ustedes los galenos también han estado expuestos a demasiado, ¿no? A demasiado. Yo creo que han aprendido una gran lección, porque realmente a veces se pudo haber hecho daño sin querer. Tiene un nombre que en este momento no me sale. Iatrogenia. Iatrogenia. Porque cuando no se tiene certeza, como pasó con esta pandemia, pues realmente se puede llegar a cometer errores con un margen mucho más amplio que en otras circunstancias. Mi querido doctor, tengo que finalizar 2 y 3, se nos fue volando el tiempo. Gracias por compartirnos su experiencia y su testimonio. Por favor. Valiosísimo para nosotros y nos alegra que esté bien y que Dios le haya dado una nueva oportunidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Mariscal, César Mariscal. Estamos en contacto. Pues ya no le voy a decir enfermedades raras. No. Si tú me dices un médico clínico internista, yo conforme, porque eso es lo que quiero vender, digamos. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.